Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a el seminario del día de hoy, organizado por el capítulo estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. El día de hoy vamos a tener al doctor Marco Iván Flores Carrasco con el seminario titulado Surface Functionalization by Self-Assembled Monolayers. El doctor Marcos Flores obtuvo su licenciatura en Ciencias Físicas por parte de la Universidad de Concepción en Chile. Posteriormente realizó su doctorado en Física de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Se desempeñó como científico colaborativo en el Atomic Physics Laboratory, en el Riken Institute en Wakoshi, Japón, y ha hecho una estancia postdoctoral en el Departamento de Física en la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor asociado en este mismo departamento. Sus intereses de investigación yacen en el crecimiento de materiales metálicos y películas delgadas nanoestructuradas en las superficies de sustratos aislantes, en las nanocapas moleculares autoensambladas, Self-Assembled Molecular Monolayers, sus aplicaciones contra la oxidación y biocorrosión. El doctor Flores ha publicado más de 60 artículos en revistas indexadas y ha recibido diversos reconocimientos, como el reconocimiento a la investigación, innovación y creación artística por parte de la Universidad de Chile en el año 2015 y 2017. Le damos la bienvenida al doctor. Adelante. Muchas gracias, Eric, por la presentación. Y muchas gracias al comité organizador del capítulo estudiantil por invitarme a presentar parte de mi investigación acá. ¿Ya? No sé si pueden ver mi pantalla, la presentación. Sí, doctor, sí se ve. Ya. No soy muy experto en Teams. No estoy viendo el listado de gente, no sé por qué no puedo verlo. Cuando pongo presentación en pantalla completa. ¿Ya? Pero bueno, Eric, me indicas en cualquier momento cuando quieran realizar consultas, no hay problema, ¿sí? Para darle un poco más de dinamismo a la presentación, ¿ok? Sí, doctor. Bueno, para eso pueden abrir su micrófono en cualquier momento. Y si alguien escribe algo en el chat, se lo hago saber, se lo leo yo directamente, Perfecto, perfecto, Eric. Ya, funcionamos de esa forma entonces. por supuesto. Listo. Entonces, hecho los agradecimientos, eh, quería comentarles que en el día de hoy preparé una presentación, como bien me introducía Eric, que tiene que ver con el hecho de hacer funcionalización de superficies, ¿ya? Y esto no es a través de cualquier rutina, sino que es utilizando moléculas en superficie para darle cierta funcionalidad a este tipo de superficie, ¿ya? Toda esta frase, que parece tal vez un poco un trabalenguas, va a ir cobrando sentido en la medida que voy a ir dictando mi charla, ¿ya? Y espero que hacia el final de la presentación les haga completo sentido el título de mi presentación, ¿ya? Entonces, si de presentaciones se trata, me gustaría presentarme primeramente. Trabajo en el laboratorio de superficies y nanomateriales en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, ¿ya? Y aquí están las direcciones para obtener mayor información acerca de la investigación que desarrollamos en nuestro laboratorio, un poco las publicaciones que he realizado en el último tiempo. Y en la página del Núcleo Millennium Ultimate también puede encontrar información de los proyectos actualmente en ejecución, ¿ya? Me gustaría contarles además que dentro de mi actividad académica en la universidad también participo de dos doctorados: el doctorado en Ciencias, mención Física, ¿ya?, que se imparte en el Departamento de Física de nuestra facultad, y también el doctorado de Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencia de los Materiales, el cual se imparte, es un doctorado que es transversal, en el cual participamos docentes de distintos departamentos, ¿ya? Y está vinculado a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad.
Como les comentaba, en el laboratorio de superficie realizamos varias investigaciones. Todas estas tienen que ver con el estudio de superficie y formación de películas delgadas, ¿ya? Estudiamos la formación de las películas delgadas en sus etapas tempranas para diversas aplicaciones, ¿ya? Estudiamos desde el punto de vista fundamental la formación de las películas delgadas, de formación de monocapas autoensambladas en superficie, efectos electroabsorbivos, cómo se pueden nanoestructurar materiales, fenómenos de transporte de carga, y en los últimos años hemos estado introduciéndonos en el estudio de materiales catódicos para el desarrollo de baterías de litio. Un tópico muy candente hoy en día en el mundo cuando estamos todos moviéndonos hacia la carbono neutralidad. ¿Ya? Mi pantalla se fue a negro. Ok. Ya. Entonces, como parte de mi investigación, es posible identificar las etapas tempranas del depósito de material, ¿ya? Típicamente lo que hacemos es el depósito de material conductor sobre sustratos aisladores, y en eso nosotros podemos determinar los modos de crecimiento. Si aumentamos el espesor del depósito realizado, podemos tener una película eléctricamente continua o morfológicamente continua, ¿ya? De tal forma que podemos estudiar fenómenos de interacción de iones con superficie, iones altamente cargados, y también fenómenos de transporte de carga, ¿ya? Una vez que tenemos esa película, y esa película, como les mencionaba, eléctricamente continua, también la podemos recubrir con moléculas para darle cierta funcionalidad. Podemos hacer tratamientos térmicos para reestructurarla, obtener patrones, o hacer tratamientos térmicos más violentos, llamadas flash annealing, los cuales pueden inducir la formación de nanopartículas en superficie, ¿ya? Pero hoy en día, o sea, disculpen, en la presentación de hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el hecho de observar moléculas puestas en películas delgadas, ¿ya? Entonces, eh, estoy teniendo demasiados problemas con esto del Teams. De hecho, me desconfiguró la pantalla. Ya. Entonces, para la presentación de hoy, voy a hacer definir el marco teórico con algunas definiciones acerca de lo que son las monocapas autoensambladas en superficie, monocapas moleculares, establecer cuáles son los modos de formación y algunas técnicas de caracterización, tanto desde el punto de vista teórico, método de cálculo, como desde el punto de vista experimental, las técnicas experimentales para definir cuáles son las características de estas películas, ¿ya? Para la segunda parte de la charla, definir algunas aplicaciones. Por supuesto, no las vamos a ver todas, ¿ya? Pero he seleccionado algunas que tienen que ver con parte de la investigación que hemos venido desarrollando el último tiempo en el laboratorio, que tiene que ver con ajustar las propiedades electrónicas de la superficie, inhibir la corrosión, proteger la superficie, o más bien los materiales, contra la oxidación. Y finalmente voy a cerrar esta presentación con la funcionalización de materiales catódicos para aplicaciones en baterías de ion litio, ¿ya? Entonces, como les decía, voy a comenzar primero con las definiciones de qué es una monocapa molecular, pero nos vamos a ir a un asunto mucho más primitivo, que tiene que ver con el hecho de observar la absorción de moléculas en superficie. Y este puede ser en una atmósfera reductiva o en una atmósfera oxidativa, ¿ya? Y uno puede ver cómo las moléculas que están circundando alrededor de una superficie se pueden absorber y pueden reaccionar con la superficie,
iniciando el proceso de formación de una película delgada que tiene características muy distintas a la del material, ¿ya? Entonces, como ejemplo, aquí uno puede observar las etapas iniciales de la oxidación de una superficie de silicio, la 111, en la reconstrucción 7x7, que es una característica de este semiconductor, ¿ya? En condiciones de exposición a moléculas de O2, estas se van absorbiendo en la superficie y uno puede ver aquí una suerte de película o de evolución temporal en esa atmósfera oxidativa y puede ver cómo se va produciendo un aumento de los puntos grises o puntos negros, lo cual demarca el hecho de las zonas donde se van absorbiendo las moléculas de oxígeno, ¿ya? Se va destruyendo la reconstrucción superficial, da la oxidación de la superficie. En este caso es un fenómeno no deseado, pero es una cinética que a uno le gustaría entender cómo es que sucede en el caso de un material semiconductor como lo es el silicio. Pero en procesos más controlados uno puede ir poniendo las moléculas de tal forma que se produzca un enlace químico con la superficie de la misma, ¿ya? Es así como las SAMs, las monocapas moleculares autoensambladas en superficie, se reconocen como ensamblajes orgánicos que se forman por la absorción de moléculas dentro de una superficie. Esta superficie puede ser sólida, ¿ya? Conformando arreglos regulares en la superficie y también pueden absorberse en líquidos, ¿ya? De los cuyos ejemplos no vamos a ver hoy día, ¿ya? Esta absorción se produce espontáneamente cuando la superficie está expuesta a este tipo de moléculas, ¿ya? Y pueden conformar arreglos cristalinos o semicristalinos o más bien estructuras superficiales, ¿ya? Tal cual como presenta la lámina, hay una interacción química en la cual hay un enlace formal con la superficie. Esta superficie puede ser de un material que sea metálico, semiconductor, cerámico, polímero, aislador de cualquier tipo, etcétera, ¿ya? De tal forma que cuando tenemos este arreglo en la superficie, nosotros podemos reconocer la estructura del mismo, ¿ya? Existe una cabeza de grupo o ligando, ¿ya? El cual enlaza con la superficie del sustrato, en este caso como ejemplo un sustrato metálico, ¿ya? Existe un espaciador o una cadena alcana, puede ser también una cadena de benceno, en fin, puede tener distintas características esta cadena. Y existe también un grupo terminal funcional, el grupo de cabeza, el cual, como dice su nombre, le va a dar la funcionalidad a la nueva superficie, ¿ya? Estas capas moleculares son de muy bajo espesor, son en el orden entre 1 y 3 nanómetros, ¿ya? Depende de la capa del espaciador, ¿ok? Pero esta es la versión más idílica de la formación de una monocapa sobre una superficie, pero nosotros sabemos que las superficies de los distintos materiales, ¿ya? Están constituidos no por arreglos perfectamente cristalinos, sino que están llenos de defectos, ¿ya? Y así como en este caso nosotros también en la formación de la monocapa molecular se pueden encontrar defectos en los bordes de peldaño, como se indica acá, defectos en los bordes de grano, como se observa en el pozo más profundo. También pueden haber encuentros de distintos dominios autoorganizados, ¿ya? Y también podemos encontrar defectos en la estructura de la superficie que pueden dar orígenes a defectos también en la formación de la monocapa autoensamblada, ¿ya? Y también pueden haber moléculas que se enrollan sobre sí mismas, que no completan bien la interacción de Van der Waals entre ellas y no se autoorganizan, de tal forma que dan origen a distintos defectos sobre la superficie, ¿ya? Entonces, uno puede identificar un zoológico de especies de moléculas y también de especies de sustratos sobre los cuales se pueden conformar estas moléculas autoensambladas en superficie, ¿ya? Y para entender bien cómo es que se conforman, uno puede ver que estas moléculas se dan por la absorción de moléculas, ¿ya? Que vienen desde fase vapor o de una fase líquida, ¿ya? Y debido a la absorción inicial de estas moléculas en superficie, estas pueden comenzar a recubrirlas, como muestra en la etapa 1 y 2,
Pero en la etapa 3, si las moléculas se comienzan a autoorganizar, se pueden compactar y conformar nuevas fases, ¿ya? Lo que se denomina desde la fase acostada hacia la fase en la cual se ponen de pie, ¿ya? Esto ha sido estudiado mediante microscopías de punta de prueba. De hecho, aquí les tengo un ejemplo de esta. Y pueden ver cómo inicialmente existe una striped phase, las cuales las moléculas están subtendidas sobre la superficie y estas líneas acostadas están en distintas direcciones sobre el sustrato de oro en este caso, ¿ya? Pero cuando se satura la superficie con las moléculas, estas tienen la capacidad de ponerse de pie y autoorganizarse configurando distintos dominios, ¿ya? Los cuales vamos a ir mirando en detalle más adelante. Pero para la formación de estas monocapas moleculares, uno puede identificar distintos medios o distintas técnicas de deposición, ¿ya? La más simple, pero también la que es más versátil, es la que se denomina por inmersión en solución, en donde uno tiene en un solvente dispersa las moléculas que uno quiere absorber sobre la superficie. Uno puede introducir el sustrato en esta solución, regular el tiempo, la temperatura y también la concentración de las moléculas en este líquido y luego extraerlas y lavarlas de tal forma que uno termina con dominios autoensamblados en distintas configuraciones sobre la superficie, ¿ya? Una segunda forma es directamente evaporar las moléculas. Esto puede ser por métodos físicos, métodos resistivos, a través de una celda Knudsen, en fin, hay varias formas de, de evaporar las moléculas y estas se van acumulando sobre la superficie y también van conformando rápidamente, a través de interacción tipo Van der Waals, dominios de las SAMs sobre la superficie, ¿ya? Y una técnica más antigua todavía tiene que ver con conformar estas películas de Langmuir o Langmuir-Floquet, en los cuales uno sobre una solución puede colocar una suave película delgada de las moléculas, puede compactarlas utilizando unas barreras, de tal forma que estas pueden pasar de una configuración completamente desordenada sobre el líquido a una configuración completamente ordenada, y después sumergiendo una muestra y extrayéndola a una velocidad muy, muy baja, uno puede conseguir un decorado sobre el sustrato de tal forma que conforma estas moléculas autoensambladas en superficie. Existe también en esta misma forma una suerte de estampa sobre el sustrato en el cual uno conforma la monocapa sobre el líquido y uno puede suavemente posar el sustrato sobre esta monocapa extrayéndola, ¿ya? Y esto permite que uno lo pueda hacer muchas veces y obtener deposiciones de multicapas sobre los sustratos, ¿ya? Y probablemente existen más formas de depositar moléculas en superficie, no está restringida a estas tres que yo he mostrado aquí, pero son las más utilizadas. Entonces, una vez que están puestas las moléculas en superficie, uno puede identificar distintos dominios sobre la misma, ¿ya? Y esto tiene que ver con la formación de arreglos con distintas fases, ¿ya? Y no depende exclusivamente de los sitios de absorción, sino que tiene que ver con la orientación de las moléculas, ¿ya? Y mediante la técnica de microscopía, otra vez que ya voy a explicar más adelante, uno puede identificar para una misma especie de moléculas sobre un sustrato distintos arreglos o distintos patrones o distintas reconstrucciones superficiales. Y si los sitios de absorción son únicos, ¿ya? Uno puede identificar que existen distintos grados de intensidad de observación de estas moléculas, ¿ya? Y esto se debe a que no son perfectamente equivalentes unas moléculas con las otras. Mediante simulación computacional, uno puede identificar que la molécula posada sobre la superficie tiene más grados de libertad que simplemente el punto donde se engancha la superficie, ¿ya? Sino que también puede tener un grado de inclinación con respecto a la superficie,
¿ya? Y también algún grado de orientación con respecto a la superficie cristalina o la cara cristalina expuesta de esta superficie, ¿ya? Y también puede rotar sobre sí misma la molécula, es decir, existen muchos y variados grados de libertad en la absorción. Es así como uno puede identificar distintas fases con distintas rotaciones a distintos ángulos subtendidos sobre la superficie que dan origen a distintas reconstrucciones superficiales cuando las moléculas se absorben en superficie. Y entonces esto nos da paso al hecho de que a nosotros nos gustaría caracterizar estas superficies, ¿ya? Y existe un sinnúmero de técnicas de caracterización. Existen las técnicas electroquímicas, ¿ya? Más bien electrónicas, disculpen, que tienen que ver con espectroscopía OIE, espectroscopía de rayos X, ultravioleta, eh, de borde, ¿ya? Y distintas espectroscopías electrónicas, ¿ya? Los cuales nos van entregando información electrónica de la superficie. Y también existen las microscopías, como la microscopía de efecto túnel, de fuerza atómica, y la versatilidad que ofrecen estas técnicas de microscopías de puntas de prueba es que también tienen acceso a censar muchas propiedades en superficie, propiedades electrónicas, mecánicas de oxidación, de reducción, ¿ya? Y es una técnica muy, muy versátil, ¿ya? Y también existen las técnicas estructurales, como son del tipo XRD, también tenemos de tiempo de vuelo, de difracción, en fin. La lista es muy larga, pueden verla en el artículo de revisión de Caroline Bericat, ¿ya? La cual detalla todas estas técnicas. Pero las que quiero destacar aquí tienen que ver con el hecho de tener acceso a la estructura, a la organización, o más bien cómo se evidencia la organización de las moléculas en superficie. Y esto lo podemos hacer a través de espectroscopía tipo XPS, donde uno bombardea la superficie con una fuente de rayos X y como respuesta uno tiene electrones, ¿ya? Electrones que vienen de las distintas especies atómicas presentes en la superficie, así que mediante la adquisición de estos espectros uno puede identificar claramente cuáles son las especies atómicas que hay presentes en la superficie, y debido a los corrimientos de energía de estas especies atómicas uno puede identificar también cuál es el estado de oxidación, así que lo vuelve una técnica de caracterización química de superficie muy poderosa, ¿ya? Y la otra técnica que me gusta mucho es la técnica de microscopía de punta de prueba, de la cual voy a ir hablando a través de la presentación, que tiene que ver con el hecho de censar la superficie siguiendo alguna propiedad, como puede ser la fuerza de interacción entre la punta y la superficie, o una corriente de túnel establecida también entre la punta y la superficie. Y también tenemos dentro de las caracterizaciones que uno hace de este tipo de superficies, las simulaciones computacionales. A través de técnicas de cálculo, por ejemplo, de docking, uno puede ver dando pasos, ¿ya? Puede darle la posibilidad del grado de libertad a las moléculas que se acomoden y encontrar los puntos de mínima energía, ¿ya? Y una vez que estos puntos de mínima energía son encontrados, uno tiene la configuración de las moléculas en superficie, como por ejemplo se muestra aquí en el panel central, ¿ya? A partir de teoría funcional de la densidad, uno puede calcular la estructura electrónica de la superficie, del arreglo de las moléculas en la superficie, de tal forma que uno puede determinar el perfil de alturas sobre este tipo de superficie, dada la configuración de las moléculas, valga la redundancia, en la superficie, ¿ya? De tal forma que uno puede reproducir más o menos, aquí uno puede ver esta figura correlacionada con esta figura de acá, que corresponde a la imagen adquirida por microscopía de punta de prueba, y uno puede ver que en la simulación computacional uno reproduce más o menos bien el perfil de alturas encontrado ahí. De tal forma que uno puede evidenciar en forma teórica cuál es la configuración de la molécula en la superficie, ¿ya?
Entonces, para ir cerrando esta parte, la primera parte de la presentación que tiene que ver con el hecho de identificar a las moléculas en superficie y en el contexto de de la nanotecnología, ¿ya? Uno puede primero identificar que estas capas moleculares autoensambladas en superficie, ¿ya? Son elementos nanométricos, ¿ya? Porque las moléculas utilizadas son en ese orden o en esa escala, ¿ya? Pero también tiene que ver con el hecho de que la funcionalidad de la superficie es una característica en sí de nanotecnología. Si uno hace el ejercicio simple de tomar un cubo de dimensiones L por L por L, ¿ya? El cual está conformado, por ejemplo, por átomos metálicos, uno podría hacer el cálculo simple, a sabiendas de que la separación entre los átomos es 0.25 nanómetros, podría calcular el, el número de átomos que contienen el volumen cuando el largo de ese cubo es de 1 metro. Y uno puede identificar que existen 10 a la 28 átomos en ese volumen. 10 a la 20 átomos pertenecen al área. Es decir, la razón entre el área sobre el volumen es aproximadamente 10 a la menos 6%. ¿Sí? El material en esas dimensiones ofrece características que están reguladas principalmente por el volumen. Si uno baja varios órdenes de magnitud hasta el orden del micrón, uno puede observar que ahora los átomos en el volumen son 6 por 10 a la 10, mientras que los átomos que pertenecen al área de ese cubo son 10 a la 8, y los átomos que pertenecen a la superficie siguen siendo insignificantes. Es apenas un 0.1% de los átomos pertenecen a la superficie, así que uno todavía puede decir que en esa escala la materia está regulada por las propiedades del volumen, ¿ya? Pero se pone más interesante cuando uno baja a escalas de los nanómetros. Por ejemplo, cuando uno baja al orden de 10 nanómetros, el cubo ahora tiene una longitud de 10 nanómetros lateral, uno puede identificar que aproximadamente 64.000 átomos hay en el volumen, mientras que 10 a la 4 átomos están en el área, ¿ya? Uno puede identificar, uno se puede dar cuenta que el 14% de los átomos están en la superficie, ¿ya? Y el asunto es dramático cuando tenemos objetos nanométricos, ¿ya? En la escala de 1 nanómetro, el volumen ahora está constituido por 64 átomos, ¿ya? Y de ellos 54 átomos están en el área. Es decir, el 84% de los átomos están en el área. Lo que uno podría decir que en este régimen uno identifica los fenómenos de nanotecnología o nanociencias, pero en este rango uno observa dramáticamente que la superficie regula, ¿ya?, las propiedades del material resultante, ¿ya? Otra cosa interesante de las moléculas de las SAMs, perdí la imagen, disculpen. Dicho esto, ¿ya? En el contexto de identificar cómo son las SAMs en superficie y por qué estas son relevantes con distintas aplicaciones en superficie y en nanotecnología principalmente, voy a pasar a dar algunos ejemplos de estas aplicaciones, ¿ya? Y el primero tiene que ver con... hay algunas imágenes que desaparecieron allí. Y esto no sé por qué. Esperen un segundo. Eric, estoy teniendo algunos problemas técnicos con mi presentación. Sí, doctor, si quieres la puede mostrar así como la tiene ahorita, sin entrar a la pantalla completa para que no se le pierdan aquí. Lo que pasa es que Oye, Teams destruyó mi presentación. Como puedes ver, desaparecieron las figuras. oh sí, ok. Me reconfiguró también la pantalla, en fin, eh, amenaza con ponerse peor. Espera, dame un segundo a ver si me puedo meter por mi computador de escritorio.
Sí, doctor, adelante. A ver si esto me da menos problemas. Entonces, estoy ingresando nuevamente a la reunión por acá. Ya. Entonces, déjame ver si puedo recuperar la presentación. Sí, doctor, adelante. Sí. Dame un segundo. Por acá. Ya. Entonces, ya. Me voy a salir de la presentación de acá para no tener este problema de eco. Sí, doctor. Listo. Y vuelvo acá a la presentación. Y ahí estamos, pantalla completa. Ahí se observa correctamente. ¿Ya? Sí, sí se observa. Ya. Disculpa los problemas. Algo hizo Teams con mi computadora acá y destruyó la presentación. ¿Ya? Entonces, te estaba comentando. Déjame ver. ¿Me observan? No. No, nada más No. la Espera. presentación. ¿Y dónde está? Setting device. Ya. Lo que sí me oyen, ¿cierto? Sí, sí se le oye bien, doctor. Ya. Ya se puede ver. Ahí deberían observarme correctamente. Sí, doctor, sí Ya. se ve usted. Esta cámara me ofrece un ángulo extraño, pero bueno, vamos a ir trabajando así. Ya. Creo que estará mejor que nada. Entonces, vuelvo sobre la presentación. Voilà. Espero no tener más inconvenientes. Entonces, les estaba hablando acerca de las aplicaciones. La primera aplicación podría parecer no relevante, pero igual me gustaría mencionarla. Uno lo que puede hacer es, desde el punto de vista fundamental, ajustar los estados electrónicos de la superficie, los estados locales, ¿ya? Y esto es muy relevante porque es la primera versatilidad que ofrecen las moléculas en superficie, cambiar la funcionalidad de la misma a través de modificar la estructura electrónica de la superficie. ¿Ya? Y aquí les traigo un ejemplo de la interfase de estados desocupados, ¿ya? De moléculas autoensambladas en superficie en el caso de alcanotioles. ¿Ya? En la imagen de la izquierda se puede observar la microscopía de efecto túnel, evidenciando los arreglos moleculares en superficie en distintas configuraciones o en distintas fases. ¿Ya? Aquí tenemos la capa rotada, 4 raíz de 3, 2 raíz de 3. ¿Ya? Y en la parte baja también tenemos otro dominio, ¿ya? Raíz de 3 rotado en 30 grados. ¿Ya? Lo interesante aquí es que uno puede ver mediante Inversal Photoemission Spectroscopy, uno puede ver la estructura de los estados electrónicos desocupados de esta superficie de oro, que es la curva naranja.
¿ya? Y uno puede ver que justo sobre el nivel de Fermi, el oro está ahí poblado de estados que están disponibles para ser ocupados por distintos electrones, ¿ya? Es una cosa que es interesante del oro en ese caso. Cuando uno funcionaliza la superficie, inmediatamente cambia la estructura de la misma, desde una capa metálica a una capa semiconductora. De hecho, uno puede identificar el estado luso, que es el estado desocupado más alto, disculpe, más bajo, ¿ya? Del sistema orbital, ¿ya? Eso se puede evidenciar, por ejemplo, en estas simulaciones de DFT, en la figura A, en donde ustedes pueden ver la nube electrónica entre 1 y 2 electron volt. Principalmente los electrones están poblando las posiciones de los átomos de oro, por supuesto, porque hay electrones disponibles ahí para todas las energías, ¿ya? Pero cuando uno observa esto entre 3 y 4 electron volt, uno puede ver que hay una serie de estados disponibles sobre la molécula, ¿ya? Y son los que, con los cuales uno puede sintonizar o más bien funcionalizar la estructura electrónica de la superficie. Entonces, como les decía, dependiendo de las moléculas que uno utilice, uno puede funcionalizar la superficie y darle la característica que uno desee, ¿ya? Por eso uno habla de ajustar las propiedades electrónicas de la superficie, ¿ya? También está la inhibición de la corrosión, o más bien de la biocorrosión, como presenta en el estudio acá. Uno puede tener superficies de aleaciones de aluminio AA2024, que son las típicamente utilizadas en fuselaje, ¿ya? Y estas son re interesantes porque en el fuselaje hay una complicación que es la proliferación de unas distintas bacterias que se denominan extremófilas, ¿ya? Como son, por ejemplo, las pseudomonas aurígenas, ¿ya? Estas bacterias, como son extremófilas, proliferan en condiciones muy extremas y atacan principalmente superficies metálicas como son las del fuselaje. Una forma de evitar este problema es que uno recubra esto con pinturas que sean activas. Pero el principal problema de estas pinturas, que son bases poliméricas, ¿ya? Es que tienen una pobre adhesión con la superficie, ¿ya? Y esta pobre adhesión hace que las bacterias puedan introducirse en ese delaminado de la pintura y dañar la superficie metálica antes que uno observe que el daño está ahí, porque sucede bajo la capa de pintura. Entonces, una estrategia para inhibir esta biocorrosión, ¿ya? Y es tener un recubrimiento que sea antibiofilm, ¿ya? Que es lo que requieren estos microorganismos para su proliferación. Y así como uno puede funcionalizar la superficie de estos aleaciones de aluminio, uno puede colocar un metacrilato, disculpen, y de tal forma que a partir de esta funcionalización este decorado organizado sobre la superficie, uno puede comenzar a poner el polímero o la capa polimérica. Y aquí se evidencia que para cuando está el recubrimiento, más bien cuando está la superficie desnuda, proliferan altamente este tipo de microorganismos, pero cuando se realiza la funcionalización de la superficie, uno puede ver que la proliferación después de 24 horas en cultivo es extremadamente bajo. Es decir, con este tipo de recubrimientos uno inhibe la biocorrosión, ¿ya? Ahí uno tiene una segunda aplicación que es bastante interesante. Y si de proteger materiales se trata, uno también puede, por ejemplo, proteger materiales que sean susceptibles a la oxidación, como lo es el cobre que presenta una alta relevancia en los circuitos integrados. Uno le gustaría que se preservara por largo tiempo sin oxidarse, ¿ya? Entonces, una forma o una estrategia la cual uno puede plantear es utilizar moléculas justo ensambladas en superficie, ¿ya? Nosotros más bien realizamos un estudio utilizando dos moléculas distintas que tienen un terminal tipo alcano, tipo tiol, disculpen, con ciclo de benceno,
un 4-mercaptobenzoic que utilizamos y un 4-bifenil 4-tiofenol. Estas dos moléculas se autoensamblan en superficie, de hecho, mediante la técnica de XPS, nosotros definimos cuál es el autoensamblado o cómo están organizados en la superficie y determinamos que están muy bien enlazados a través del terminal tiol hacia la superficie de oro, disculpen, de cobre en este caso. Lo interesante aquí es que hicimos un estudio de envejecimiento, más bien de formación de una capa de óxido de una superficie desnuda de cobre, que es la que se muestra aquí en puntos rojos, ¿ya? Y lo contrastamos con la superficie que nosotros más bien protegimos con las SAMs. Y uno puede ver que la capa de óxido formada disminuye en un factor 3. Si la superficie desnuda de cobre inicialmente formaba una capa de óxido de espesores de 3 nanómetros, disminuimos esa capa de oxidación a solo 1 nanómetro. Uno podría pensar que estas diferencias no son muy grandes, pero cuando nos estamos moviendo a que las trincheras o las conexiones entre los distintos dispositivos electrónicos, hoy en día los requerimientos de integración de electrónica solicita que sean inferiores a los 12 nanómetros de espesor. Uno puede ver que aquí contar con un espesor oxidado de 3 nanómetros, es decir, estoy disminuyendo el espesor efectivo en aproximadamente un 25%, frente a recubrirlo con moléculas que solo tenemos un espesor de un nanómetro, es decir, tenemos una oxidación inferior a un 8%. Es decir, es realmente interesante utilizar este tipo de estrategias y después lo interesante es saber cómo es que funcionan las moléculas para inhibir la oxidación en este tipo de materiales. Es así como nosotros con el estudio de envejecimiento, siguiendo la evolución de la resistividad en función del tiempo, determinamos mediante los distintos modelos, como son de Mott, modelo de Evans y de Cabrera-Mott, determinamos cómo es la cinética de oxidación. Identificamos incluso cuáles son las tasas de oxidación para, para la superficie desnuda de cobre y para las superficies que son recubiertas tanto con el bifenil 4-tiol como también el 4-mercaptobenzoico. ¿Ya? Es así como identificamos que existe un momento dipolar conformado por la molécula y los distintos modelos establecen que la oxidación del cobre está estimulada por un campo eléctrico local que se forma en la superficie después de la oxidación. Y este induce la migración de los iones de oxígeno vayan embediéndose en la capa metálica y va de esta forma creciendo la capa de óxido conformada. Una forma de inhibir la oxidación, ¿ya? O más bien de proteger a la superficie de este tipo de oxidación e introducir un campo eléctrico local, es lo que estarían promoviendo aquí las moléculas. No solo ofrecen una barrera para la penetración del oxígeno, sino que además que con este momento dipolar, ¿ya? Ofrecen un campo eléctrico que es opuesto al que conforma la capa de óxido. De esta forma frenan la evolución de la capa de óxido que se forma en las superficies, o más bien en las películas delgadas de cobre, ¿ya? Entonces, le insisto, este parece ser una buena estrategia para reducir la oxidación en capas metálicas muy finas, en el orden de los nanómetros, me refiero, ¿ya? Y un último ejemplo acerca de las aplicaciones de funcionalización en superficies tiene que ver con el campo de materiales catódicos para baterías de litio, ¿ya? Hay un incesante estudio de la formación, o más bien de la síntesis de materiales catódicos para baterías de litio y que puedan albergar una alta cantidad o puedan intercalar una alta cantidad de litio de tal forma que las baterías tengan una prestación de almacenamiento de energía más alta
pero que permitan una operación a voltajes mucho más altos, ¿ya? De tal forma que entreguen mayor cantidad de energía de operación en este tipo de sistemas, ¿ya? Es así como existe una suerte de competencia entre tener mejores materiales catódicos, ¿ya? Que operan a más alto voltaje, como les decía, pero este tiene un costo a pagar y es la degradación del electrolito que existe entre el ánodo y el cátodo, ¿ya? Este voltaje de operación más alto hace que la degradación del electrolito finalmente se traduzca en que hay una acumulación de material sobre el cátodo y esto produce que se forman estructuras dendríticas o más bien existe la desorción de, por ejemplo, en óxido de manganeso y litio, existe la degradación del material, produciendo que el manganeso se diluya dentro del electrolito. Una forma de inhibir este proceso es agregar mayor cantidad de componentes en el electrolito, ¿ya? Entonces, cuando opera la batería, se conforma lo que se denomina la capa electrolítica sólida, ¿ya? Que permite la correcta operación de la batería, pero también produce su erosión, ¿ya? Y finalmente su degradación. Entonces, una forma de enfrentar esto, una estrategia, ¿ya? De enfrentar esta degradación es proteger inicialmente el material catódico. Es así como nosotros hemos desarrollado estudios sobre pentóxido vanadio, que es un material, es un muy buen candidato como material catódico para baterías de litio, ¿ya? Nosotros sintetizamos este tipo de material, aquí aparece una serie de imágenes de microscopía de SEM para identificar esta estructura tipo discos que constituyen estas películas delgadas. Hemos realizado estudios, como se muestran aquí en esta figura, en el cual identificamos cuál es la capacidad de almacenamiento de energía, ¿ya? Para los distintos C-rates, de tal forma que nosotros podemos identificar todas las características morfológicas de esta superficie, ¿ya? Y esto mediante microscopía de fuerza atómica. Una vez hecho eso, lo que nosotros hacemos es funcionalizarlas con moléculas. En este caso utilizamos un ácido 4-amino benzoico, ¿ya? Lo preparamos por la técnica de inmersión en solución y estudiamos dichas superficies por la técnica de espectroscopía de rayos X, ¿ya? Entonces, identificamos las señales, en este caso, la señal del oxígeno y la señal del vanadio, que nos dicen o acusan la presencia de la formación del pentóxido de vanadio en el material en su correcta estequiometría, ¿ya? Y también identificamos la señal del oxígeno, ¿ya? Pero notamos una diferencia, que cuando nosotros funcionalizamos la superficie con estas moléculas, la señal del oxígeno cambia, ¿ya? También en este arreglo molecular nosotros identificamos la señal proveniente del carbono y la señal que proviene del nitrógeno, que las podemos identificar ineludiblemente con alguna parte de la molécula, ¿ya? En el caso del carbono tiene que ver con el ciclo de benceno, en el caso del oxígeno, como les decía, tiene que ver con el enlace de la molécula o el terminal ácido de la molécula, y la señal del nitrógeno, por supuesto, viene del terminal amino de la molécula. Mediante estudios angulares, nosotros podemos identificar cómo son las evoluciones de esta señal. Cuando la superficie está recubierta con las moléculas, uno puede ver que la señal de vanadio no varía mucho, pero la señal del oxígeno sí presenta variaciones. Por otro lado, cuando la superficie está desnuda, no está recubierta con las moléculas, nosotros no notamos mayores diferencias en la señal del vanadio y tampoco en la señal del oxígeno, ¿ya? Esta variación del oxígeno en superficie tiene que ver irrefutablemente con la presencia de la molécula, ¿ya? Así como tratando de entender cómo es la formación de esta capa molecular autoensamblada en superficie, cotejamos nuestros resultados experimentales con simulaciones computacionales mediante técnica de DFT, ¿ya? Entonces, tenemos distintas configuraciones de las moléculas, aquí aparecen sobre la superficie,
enlazada a través del terminal ácido, enlazada también a través del terminal amino, o también completamente acostada sobre la superficie. ¿Ya? Hicimos cálculos para cuáles configuraciones existe mínima energía, y también hicimos las simulaciones como aquí se presentan, de cuáles son las distintas emisiones o cómo es el comportamiento de las distintas especies atómicas en función del ángulo de emisión para las mediciones de XPS. Este tipo de simulaciones, cotejados con las mediciones experimentales, nos permitió inferir que la configuración más probable para las moléculas en superficie correspondía a las moléculas puestas de pie y enlazadas a través del terminal ácido. Este terminal ácido es el responsable del enlace de la molécula con la superficie de pentóxido de vanadio. ¿Ya? Es así como nos planteamos el desafío de entender cuál es la incidencia de funcionalizar este tipo de películas delgadas con moléculas, y entender cómo es, o más bien cuál es el impacto sobre la funcionalidad de la batería. ¿Ya? Entonces, es así como utilizamos en este caso un ácido 4-fenilazo benzoico, que es muy parecida a la molécula anterior, y ahora hay un doble enlace del nitrógeno y aparece otro terminal de benceno. Hicimos un estudio, no solo la observación de la superficie mediante la técnica de microscopía, sino que además hicimos ensayos de curvas de corriente-voltaje, ¿ya? Para entender cómo es la estructura electrónica de este tipo de superficies, ¿ya? Y aquí aparecen las curvas graficadas. Nosotros podemos ver que para las superficies desnudas, que son las curvas en azul, ¿ya? No existe mayor diferencia entre el borde del peldaño y la terraza, ¿ya? La estructura electrónica básicamente es la misma. Pero cuando las superficies están recubiertas con estas moléculas, conformando las SAMs, existe una fuerte distinción entre lo que es el peldaño, ¿ya? El borde ahí justo el borde de la terraza. La conducción electrónica se empobrece muchísimo, como muestra la línea punteada roja, pero la conducción electrónica a través de las terrazas se enriquece mucho más, ¿ya? Se incrementa para voltaje de 2 electronvolt, disculpe, para energía de 2 electronvolt, esto sube aproximadamente el doble, ¿ya? Un factor 2. Tratando de entender la incidencia que tendría la modificación de la estructura electrónica de esta superficie sobre el comportamiento de las baterías, es que hicimos ensamblaje de este material catódico, ¿ya? En una celda, y se hicieron estudios de ciclovoltametría, ¿ya? Se identificó que no existe mayor diferencia entre el material desnudo, ¿ya? Y el material que está recubierto con las moléculas. Es decir, existen los mismos potenciales de oxidación-reducción y las transiciones de fase, ¿ya? Las cuales ocurren en la intercalación del litio, no varían demasiado, más bien no varían en lo más mínimo con respecto al material funcionalizado con moléculas y el material con la superficie desnuda, ¿ya? Pero lo interesante está cuando uno hace la medición de eficiencia coulombiana, es decir, la capacidad de intercalar litio en el cátodo y después rescatarlo completamente, es decir, la eficiencia del funcionamiento de la batería en su modo de carga y descarga, ¿ya? Uno puede ver que la superficie desnuda apenas alcanza un 90%, ¿ya? De su capacidad de carga-descarga, es decir, de cada 100 litios que nosotros intercalamos en el cátodo, solo podemos rescatar 90 de ellos. Pero cuando nosotros funcionalizamos con nuestras moléculas la superficie, identificamos un fenómeno muy interesante, que ya nosotros podemos rescatar el 100% de los iones de litio intercalados en el material catódico, ¿ya? Esto nos plantea el hecho de que la eficiencia, ¿ya?
se vio incrementada porque nosotros facilitamos la intercalación del litio mediante no obstaculizar de qué es lo que sucede en la interfase. Como les comentaba hacia una transparencia atrás, en la operación de la batería se conforma una capa electrolítica sólida, pero nosotros las sintonizamos inicialmente, ¿ya? Con la conformación de estas SAMs, de tal forma que el paso y la intercalación de los iones de litio en el cátodo se vuelve más eficiente. De eso habla este gráfico. Y con esto ya voy cerrando mi presentación y me gustaría hacer no conclusiones, sino que algunas observaciones finales para ir cerrando mi presentación. Y básicamente lo que hoy día quería presentar era una introducción en la información, la formación, más bien digo, de monocapas autoensambladas en superficie, monocapas moleculares, por cierto, presentar o enunciar algunas de las técnicas de caracterización. Me centré mucho más en lo que es las técnicas de microscopía y espectroscopía, en este caso de XPS y de STM. Y también en la segunda parte les presenté algunas de las aplicaciones de la funcionalización de superficies que tienen que ver con proteger superficies de la corrosión e inhibir la oxidación de algunas superficies metálicas. Y el último ejemplo más en detalle que les presenté tenía que ver con la funcionalización de óxidos metálicos, que son típicamente utilizados como materiales catódicos. En este caso lo que presenté es el pentóxido de vanadio, ¿ya? Y cómo nosotros mediante la funcionalización de esta superficie mejoramos el comportamiento de este material catódico en su modo tipo materia, ¿ya? No queda más que agradecer a todos ustedes por la atención, y por supuesto todo el material que he presentado tiene que ver con la acumulación del trabajo realizado por muchos de mis estudiantes en el laboratorio. Aquí aparecen listados todos ellos, ya mis estudiantes en graduado, de magíster, de doctorado, y también algunos postdoc que han estado trabajando en el laboratorio y han hecho posible todo este trabajo que hoy día les he presentado, ¿ya? No queda más que agradecer a todos ellos su gran disposición y colaboración, y agradecerles a ustedes su atenta atención, valga la redundancia. Y estoy disponible para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle al doctor, puede abrir su micrófono y decirla directamente, o puede escribirla en el chat y aquí le damos lectura. Bueno, también, doctor, una vez más agradecerle por su presentación. Este, un tema muy interesante. Bueno, me parece muy ilustrativo y muy curiosa esta parte con la que empezó, en la que el material se va parando cuando se satura la... No lo escucho, doctor. Cuando se satura la superficie, este, me parece Sí, algo muy curioso. sí. Bueno, parte de la estrategia ahí utilizada para ello, ¿ya? Cómo esto va sucediendo en forma espontánea para conformar la capa molecular autoensamblada. Ahora,
existe, entre comillas, una cocina que permite que las moléculas se vayan depositando en superficie, es decir, no todas las moléculas se van a depositar en todas las superficies, ni todas las moléculas van a conformar arreglos autoorganizados sobre la superficie, ¿ya? Hay que ir con un ajuste de parámetros como, la verdad que me salté esa parte, que tiene que ver con promover la química de superficie, ¿ya? Como condiciones de temperatura, cuando uno utiliza la técnica de inmersión en solución, ver con cuánta concentración trabaja, etcétera, ¿ya? Hay condiciones en las cuales hay que cuidar para que esto sea posible. No, no, muy bien. Muchas gracias, doctor. Uh -huh. Sí. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat de Oscar Gómez. Sí, En general, te veo. ¿qué puntas de AFM son las que más usa en la caracterización de superficies? Ya, nosotros utilizamos principalmente la técnica de modo contacto, ¿ya? No usamos mucho modo tapping. Lo ideal para esta técnica, para este tipo de moléculas que son suaves, es el modo tapping, ¿ya? Y lo otro que utilizamos también es AFM conductor, ¿ya? En el cual vamos pisando delicadamente la superficie y esto nos permite hacer curvas de corriente voltaje para identificar cuál es la característica electrónica de la superficie o la funcionalización realizada en la superficie. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nada. Ok, ¿alguna otra pregunta? A ver. Si se quiere evitar la oxidación usando algún agente protector, la intervención del campo eléctrico se ve significativamente alterada. Tal cual como lo mostraba yo en mi slide, básicamente la oxidación en el caso del cobre está promovida por este campo eléctrico local que se forma en la capa oxidada, ¿ya? Entonces eso va promoviendo que sigan migrando los iones de oxígeno hacia el interior del material en bulto, ¿ya? Entonces lo que se persigue, tal cual como menciona Sonia, es que uno altere ese campo eléctrico localmente, ¿ya? Y una de las rutas que nosotros planteamos es la utilización de las SAMs. Entonces son campos eléctricos locales muy bajos, así que las moléculas aplican bien como estrategia para alterar ese campo eléctrico en forma local. Muy bien, muchas Ujú. gracias. Ya, Otras preguntas. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, así que damos por terminado el seminario del día de hoy. Una vez más, le agradecemos al doctor Flores por su presentación y por compartir su conocimiento con nosotros. Y esperamos poder contar con su participación en alguna otra ocasión. Claro. Y a todos los asistentes por el día de hoy.